Paraguay Ecológico. Programa declarado de interés ambiental por resolución número 549/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Paraguay Ecológico. Cruzada por la restauración de nuestros recursos naturales y la defensa a ultranza del tesoro más grande y sagrado de la República del Paraguay, el acuífero guaraní. Paraguay Ecológico. Al fin que somos para marchitar, hereden sin par de mamá natura, el dolor apremia, oigamos el sol. Cada año, en junio, al caer el tercer domingo se celebra el Día del Padre. Querido papá, tú que siempre fuiste guía y luz de nuestras vidas, con cariño y con amor, hoy tus hijos te ofrendamos un canto para papá. Actualmente existe una propuesta de llevar a cabo el 16 de junio de cada año como fecha inamovible, declarando el Día del Padre en honor al padre de la patria, el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, en tributo al día de su natalicio 16 de junio, quien llevó a cabo un liderazgo en la ejecución de nuestra independencia, encaminando el nacimiento de una patria libre y soberana. Personalmente pienso que el Paraguay es un reflejo de pureza y nobleza legada a nuestras raíces, quienes expresaban el compromiso gestionando, respetando y protegiendo su labor, representando su rol como padres, los caciques guaraní. Dicha descendencia de aquella raza, cuando demostraba una constante enseñanza en la administración sostenible de tomar prestado los recursos que nos regaló el Creador. Paraguay Ecológico siempre viene aportando su granito de arena, sembrando semillas de conciencia para legar nuestra huella verde, construyendo un equilibrio en el goce de la gran obra divina, entregando el amor genuino que nos regala el Padre sin juzgarnos, donde se encuentra el amor, la vida, contemplando el aquí y el ahora, el presente. El apasionante restaurante ubicado en la ciudad de Capiatá, Jardín Alemán, y ya lleva muchos años de trayectoria en el rubro. Cuenta con una enorme variedad en su buffet, plasmando el amor detrás de su elaboración en cada una de sus comidas. El deleite del paladar es una exquisitez. Te invita siempre a volver. Hotel-restaurante Jardín Alemán, tu lugar favorito en la ciudad de Capiatá. Mientras el crisol de algún baracá su pena dolor convierta en cantar. La promo Arcoiris premia a los verdaderos hinchas del Albirroja. Comprá cualquier producto Arcoiris en tu punto de venta más cercano. Guarda tu envase y envía la palabra promo Arcoiris al WhatsApp 0995-647-007. Y listo, ya estás participando por increíbles premios. Televisores, parlantes, parrillas, camisetas oficiales del Albirroja, delantales y mucho más. Arcoiris, orgulloso hincha del Albirroja. Mañana el mar nos sonreirá, nos cantarán la luna al sol, mamá natura danzará si la tratamos con amor. Mañana el mar nos sonreirá, nos cantarán la luna al sol, mamá natura danzará si la tratamos con amor. La 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 la.
El respeto hacia los alimentos definitivamente es cocinar con conciencia. Albirroja, la taita, de albirroja, Paraguay llegó a Caja. Enjuagar el arroz es parte de la técnica fundamental para lograr un buen arroz frito. Cada grano es el resultado de meses de trabajo de la naturaleza, del agua, del suelo fértil y de las manos que lo cultivaron. Por eso, cocinar con conciencia también significa valorar aquello que llega a nuestra mesa. La naturaleza nos ofrece colores, sabores y nutrientes. Cada color de nuestros alimentos representa beneficio distinto para nuestra salud. Cuanta más variedad, más completa se vuelve nuestra alimentación. Cocinar es un acto de transformación. Los ingredientes se unen para crear algo nuevo. Porque cocinar no es solamente preparar comida, es reconocer el vínculo que existe entre nuestra salud, la tierra que nos sustenta y la naturaleza que hace posible la vida. Soy Giovanni Almeida y esto fue Cocinando con Conciencia. Deja el león guaraní, mera y no va pebocoy, tapico perejeya, albirroja la taita. Arcoíris lleva generaciones acercando esa pasión a cada mesa familiar. Hoy, estas dos historias salen a la cancha juntas. Arcoíris, orgulloso hincha del albirroja. Felicidades a todos los papás. Mi amor entero es de mi novia Popotito. En este día que se conmemora al Padre. Bueno, queridos amigos, se mandó a hacer peteñan de tu aguasure. No hay más en teñan en die, pero opita o la y obra. Ese fue el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, numen autor y consolidador de la independencia patria, el que cuidó durante toda su vida a nuestro glorioso país, queridos amigos. Aupeo merece de Caraiguazú, que te di reconocimiento de Ayapo y supe, o Ayapo acue Paraguay, con territorio coavi. Jao mantener o manoite bebé este maravilloso lugar que Dios nos regaló a todos los paraguayos. Ya le mando a oña de tu acuerare, ya le mando a ver uni o me da coña de completo, ya y dije agua coña de también. Esta y me da coña de cosas y ponaba, sobre todo patriotismo, queridos amigos. Los que murieron en la Guerra Grande y los que murieron en la Guerra del Chaco. Nosotros tenemos que mirar también a aquellos que van a venir, porque tienen el mismo derecho de nosotros. Malquerencias y resadios ya no afloren nunca más. Seamos juntos los obreros del renacer paraguayo. Felicidades a todos los papás. Una patria fraternal que ilumine el sol de mayo, una patria fraternal. Yecupipite coyoya, nande vive cañasay, aniveña ñocaray, claro que natopa, cuco ereña nereta, como potite ñande yara, pe Paraguay ya hipotaba, poco y taipotillera.